Hay algo que cuando Dios me entrega este mensaje, estaba meditando en cómo nosotros como humanos fallamos tanto en cuanto a lo que prometemos. No sé si aquí hay alguien que un día haya prometido algo y que no haya cumplido. No porque no haya podido, sino porque no ha querido o por descuido, no sé, o que se le olvidó, o se le volvió una costumbre prometer y no cumplir. No sé si aquí haya alguien, pero si hay alguien que lo haya hecho o lo esté haciendo, Dios hoy quiere hablarle a través de la palabra, no para juzgarlo, pero sí para que comience a cambiar esto que está afectando su propia vida, esto que está afectando su entorno, esto que está haciendo tanto daño a la integridad, porque la persona que promete y no cumple es porque le falta integridad. Amén. Yo quiero invitarles para que ustedes abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Ya estaba en sus tiempos de salida, ya en sus años, y él escribió algo muy importante que dice aquí en la palabra del Señor, y yo quiero leérselo de acuerdo a esta versión La Nueva Traducción. Dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesa a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Amén. Entonces, de acuerdo a esa versión, allá está la colocaron ahorita, la Reina Valera. De acuerdo a la Reina Valera, dice lo mismo pero con otras palabras. Cuando vayamos a la casa de Dios, esta es la casa de Dios. Algunos pueden decir: sí, yo cumplo lo que digo en la iglesia, pero en la casa lo que digo no lo cumplo. Su casa, su hogar, mi hogar es casa de Dios también. Vuelvo y repito, su hogar y mi hogar es casa de Dios. Entonces no hay excusas para decir: no, es que la Biblia dice es que cuando yo vaya a la casa de Dios. De todas maneras, sí está hablando aquí de la casa de Dios. Por eso está hablando de unas promesas. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos, dice esta versión, y cierra la boca. No se apresure a hacer promesas. Si no ha de cumplirlas, no se apresure. Fácilmente alguien, por sus emociones, se puede comprometer y no cumple. Fácilmente en casa, por quitarnos los hijos de encima para que no molesten tanto, le dice: ay, ¿sabe qué? Mire, haga silencio, déjeme ver el programa que estoy viendo. Y ahora salimos. Pasó ese programa, pasó el otro y nunca salió. ¿Qué pasó? Incumplió la promesa que le hizo a su hijo. No, tranquilo, no se preocupe. En el próximo pago le voy a comprar esto. Tranquilo. Hombre, si no tiene en este pago y no puede en el otro, no se comprometa, porque le está haciendo promesas ¿a quién? Escucha, ¿a quién le hacemos promesas? A Dios,
porque usted está declarando la palabra. Le voy a decir por qué a Dios. Jesús dijo: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitó. ¿Y qué pasa? Alguien dijo: nunca le hemos visto así. Dijo: si lo hacen con uno de ellos, es como si lo hicieran ¿a quién? A mí, dice el Señor. Cuando declaramos, cuando abrimos nuestra boca y prometemos algo a alguien, es como si le estuviéramos prometiendo o comprometiéndonos con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la imagen de Dios. Porque usted y yo somos la luz aquí en la tierra. Somos los embajadores que representamos a Dios aquí en la tierra. Porque usted y yo somos los sacerdotes de Dios. Y por eso estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y Dios no es mentiroso para nosotros venir a representarlo de esa manera. ¿Qué es una promesa? Porque está diciendo en la otra versión: cuando a Dios hagas promesa. Promesa, en la parte natural, es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición. En la parte natural, pues una promesa es un contrato que uno hace con otras personas. Por eso cuando hablamos de matrimonio, matrimonio no es un contrato. Matrimonio es un pacto, es un compromiso que se hace con Dios. El libro de Números, capítulo 30, versículo 2, con esto nos deja claro la importancia de aprender a ser personas de palabra. Nuestros antiguos decían: no tengo necesidad de firmar letras, no tengo necesidad de firmar nada de esto. La palabra es lo que vale. Y no estaban hablando de la palabra de Dios. Y decía: esto es palabra, esa es la palabra la que se hace respetar. ¿Qué dice Números capítulo 30 de acuerdo a esa versión? Ahí dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, ¿con qué? Escuche, ¿con qué? Ahí es que a uno lo obligan, con obligación no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió, ¿de dónde? De su boca. Esta versión dice lo siguiente: un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar su palabra. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo que hará. Ahí dice: hará conforme a todo lo que salió de su boca, y está hablando de una obligación. Es una obligación que usted y yo cumplamos lo que prometemos. Tranquilo, espéreme que a las 7 de la mañana ahí estoy y le llegó a las 8, 8 y media o no fue. Eso es falta de integridad. Eso es falta de seriedad. Eso es falta de respeto con la otra persona. Entonces se falta a las promesas fácilmente. Yo quedo comprometido: tranquilo, pastor, que el próximo año cuente conmigo. Y nunca se ve, nunca apareció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios está diciendo que una persona que haga un voto, un compromiso, que se comprometa, haga una promesa al Señor, entonces jamás deberá faltar a su palabra. Jamás puede faltar a la palabra. ¿Pero por qué? Porque tenemos un ejemplo en Dios. Tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un ejemplo en el Espíritu Santo, que la Biblia dice que nosotros tenemos miles de promesas, pero que Dios ninguna de ellas nos ha faltado, con ninguna de ellas. Él nos prometió un día en el Antiguo Testamento, en Isaías, que iba a enviar a un Salvador a este mundo. En el Nuevo Testamento se cumplió la palabra, envió a Jesucristo y fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, y nació Jesús y vino el Salvador. Y Jesús viene y hace una promesa diciéndole
confirmando lo que el Padre había dicho. Jesús dice: ¿saben qué? Que yo voy a partir nuevamente, voy a estar a la diestra de mi Padre, allí voy a estar a la diestra de mi Padre, y una vez que esté a la diestra de mi Padre, entonces vendrá otro consolador, que es el Espíritu Santo, que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Jesús muere y después viene el Espíritu Santo, el que está en este momento con usted y conmigo. Le damos gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Jesús dijo un día a sus discípulos: ¿por qué su corazón está turbado? ¿Por qué su corazón está tan confundido? Si es que hay algo muy importante, es que yo voy y les preparo morada para cada uno de ustedes. Y es algo muy importante, y es que yo voy a ser crucificado, voy a morir, voy a ser sepultado, al tercer día voy a resucitar. Y la pregunta es: ¿Jesús prometió esto y cumplió? ¿Sí cumplió Jesús? Claro, por eso usted está vivo y yo estoy vivo. Al tercer día, muy de mañana, resucitó. ¿Y quiénes fueron las personas que fueron allí a verificar, a tener ese nuevo encuentro con Jesús? No fue ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ninguno de ellos, ni Mateo, sino ¿quiénes? Las Marías. Por eso las mujeres están a los pies de Jesús. Dale ese aplauso a Dios. Nosotros tuvimos una reunión para hombres, y los hombres que llegaron pues fueron poquitos comparados con los que están ahora. Pero ahora van a tener una reunión para mujeres, y créame que me atrevo a decir que más del 50% de la iglesia va a estar en esa reunión de mujeres, porque las mujeres están atentas a la voz de Dios. Bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces, cuando uno mira esto, uno se da cuenta que tenemos el ejemplo número uno del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice, Él los va a convencer, ¿quién es el único que nos convence a nosotros que eso es pecado? El Espíritu Santo cumple con eso. ¿Quién es el que nos da la sabiduría, el que nos enseña? Yo les voy a enseñar, dice el Espíritu Santo, yo los voy a guiar. Él es el único. O sea que han cumplido, el Padre cumplió con enviar su Hijo. El Hijo cumplió con ir a la cruz para que usted y yo y toda la humanidad sean salvos. Y el Espíritu Santo está cumpliendo en esta tierra con nosotros. Nosotros no tenemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo mentiroso. Nosotros los tenemos a ellos que nos enseñan lo que es la verdad. Que lo que ellos han prometido, nos han prometido, ellos ya lo cumplieron. Ellos ya cumplieron con su parte. Ahora le toca a usted y me toca a mí. Amén. Entonces no nos da lugar para que seamos cristianos torcidos, mentirosos, que damos la palabra, no cumplimos, que le decimos: tranquilo hermano, présteme 10,000 y yo le devuelvo 20,000, y no le devuelve ni los 10,000. Entonces va formando la pirámide allí. El hermanito se ilusionó con los 20,000 pesos y lo tumbó. Lo que se promete hay que cumplirlo. Amén. Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque Dios lo hizo. El pueblo de Israel, usted mira que el pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 19, el versículo 4 al 8, termino con una frase que ellos dijeron cuando Dios le manda a decir a través de su siervo, le dice: ustedes van a hacer esto, ustedes van a cumplir con esto. Y les dice una serie de cosas muy bonitas para que lo hagan allí. Dice que todo el pueblo, desde el versículo 4 al 8, usted lo puede leer en su casa, pero leamos el texto 8, lo que dice acorde a esta versión. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho que. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Me llamó mucho la atención eso que dice. De acuerdo a esta versión, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y se comprometió el pueblo de Israel. Me gusta esto que dice, que el pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho, haremos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios eso? Eso es como el borracho.
El borracho. Yo sé que aquí hay personas que en un tiempo fueron así o fuimos así, gracias a Dios, Dios nos sacó de allí. El borracho se emborrachó, está en ese guayabo enfermo allí, la mujer dándole cantaleta porque se lo merece, se gastó lo que no tenía que gastar, se metió en problemas y al otro día está diciendo: no me vuelvo a tomar una más, ni una. Y el que me vuelva a invitar, sabe que lo voy a tener como enemigo. Y tan pronto llegó allí, está haciendo como calorcito, ¿no? Vale una cervecita así fría, pero una nomás. Y ahí siguió. Y había prometido a la mujer, le había prometido a los hijos, le había prometido a Dios. Y no siendo cristiano o siendo cristiano, no me vuelvo a contaminar. Le había prometido al Señor, pero volvió y falló. O sea que rompió el pacto que había hecho con Dios. Eso es tenaz, hermano. ¿Por qué? Que muchas veces se hacen promesas a Dios en los momentos de necesidades, en los momentos de apuros. Se escucha, mire hermano, cuando uno va a orar, y gloria a Dios por los que van a orar o vamos a orar por personas que están con enfermedades terminales. Y vamos y oramos por ellos, y toda la familia está reunida y no los saca usted de la iglesia. Y hasta hacen reuniones allá aparte, si lo invitan a uno y oran todas las noches y se ora. Y si recibieron el milagro, se olvidaron de las promesas que habían hecho a Dios. Y si no recibieron el milagro, pues que se cuide el pastor. Que se cuide el pastor, porque voy y oro y se le murió el paciente. Si no recibieron el milagro, feo. Y si recibieron el milagro, peor. Entonces, cuando están pidiéndole a Dios, quieren que les suceda en esos apuros. Están así, hermano, están allí todos clamando, todos unidos. Ya no pelea la familia, están allí de besos, aunque ahora dicen que no hay que dar besos, solo a la mujer. Bueno, y están allí muy reunidos. Pero ¿qué pasó cuando sucedió el milagro? Todo el mundo desapareció. Le sucedió a los discípulos con Jesús cuando lo arrestaron. Dejaron el tierrero nomás. Se desapareció. En apuros es que se hacen promesas a Dios. Y ese es el error más tremendo. Porque si no ha de cumplir, ¿para qué se pone a hacer promesas? Hey, présteme ahí una platica, que tranquilo que de 2 días no le pasa. Pero no le dijo cuáles días, de qué mes, de qué año. En apuros la gente hace eso. Yo recuerdo mucho que mi papá tenía una tienda y mi papá era: don Herminzo, que vengo a que me fíe una libre sal, que vengo a que me fíe esto, que me fíe. Entonces mi papá: dele, pobrecito, dele, entrégueles. Y cuando iban a pagar, qué problema tan tenaz. Se enojaban. Como llevaban la plata, se enojaban. Yo no debo todo eso, no me vuelva a fiar. Y unos problemas porque había hecho el favor. En el momento de la necesidad, suavecitos, quieticos, ni hablaban. Y uno decía: ay, pobrecitos, mire, ni hablan del hambre que tiene, hay que entregarles. Y así somos con Dios. Con Dios vamos y le hacemos un poco de promesa. Ay, mi mujer se me fue. Ay, Dios, y vienen y lloran y se arrodillan, vienen al ayuno, no hayan qué hacer, hacen vigilia, por todos lados no se pierden una reunión. Y antes de que la mujer se le fuera o el marido, están diciendo: váyase usted, que hace al lado mío. Y dio la vuelta y están llorando aquí: no, es que yo amo mucho a esa mujer, ¿qué hago, Señor? No, se mete en ayuno, y la volvió a conquistar y se olvidó de las promesas. ¿Cuántas cosas le dijo a la mujer que iba a cambiar, dejar sus malas actitudes, a tratarla bien, como a vaso más frágil? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas en casa que no hemos cumplido? Y esa es la casa de Dios. Ese es el templo de Dios. ¿Cuántas veces, mujer, usted le ha prometido a Dios que no volvería a gritar al marido y usted lo volvió a hacer? ¿Sí? Ahí sí quedan calladas, ¿no? ¿Cuántas veces entonces se faltan las promesas? Y cuando usted mira la Biblia, cuando José estaba allí en la cárcel,
Y ese José estaba en un proceso para desarrollar o desempeñar un ministerio muy grande, ser el segundo después del faraón. Y Dios lo estaba preparando, Él no se estaba quejando, no estaba peleando con nadie. Pero allí llegó un hombre. Estaba el panadero y estaba el copero allí en la cárcel. Entonces al panadero, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la visión, el sueño? A usted le van a tumbar en la cabeza. Al copero le dijeron: usted va a regresar nuevamente a ocupar el oficio. Y le dijo José: acuérdese de mí, delante del rey, acuérdese de mí. Y él pues hizo la promesa. La pregunta es: ¿el copero le cumplió la promesa que le hizo a José? No lo hizo. Él se sometió en los momentos de apuros, en los momentos de necesidad. Por eso el rey Salomón nos quiere traer hoy a la casa de Dios. Y está diciendo: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. No quiere decir que usted no puede hablar, pero está hablando de las promesas que se hacen, los compromisos que se hacen. Que yo le prometo al Señor que voy a servirle con todo mi corazón. Yo le prometo al Señor que voy a diezmar. Yo le prometo a Dios que voy a dedicar tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, más tiempo para mi familia, para mi casa, para mi esposo, mi esposa, mis hijos. Voy a dedicar más tiempo, y resulta de que no se ve por ningún lado. Y un día se hizo esa promesa, se la hizo a Dios. Escuche, mujer, cuando usted le haga una promesa a su esposo, cúmplale, porque se la está haciendo a Dios. ¿Sí? Mi amor, ya llevamos tantos días sin tener la relación. Le prometo que esta noche, ay, se la acostó temprano y no me dañe el sueño. Me duele el riñón, me duele un brazo. Me hice cortar el cabello y mire, me lo alisaron y me lo va a espelucar, me lo va a dañar. El sudor. Escuche, cuando a Dios haga promesa: ay, es que mi esposo es Dios. No, él está representando a Dios como sacerdote, ¿o no? Mujeres, ¿sí o no? Ay, ese amén como que sí, bueno, digamos que sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Salomón nos está mostrando, es que Salomón está hablándonos de responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos en este lugar con la casa de Dios. Es la responsabilidad que usted tiene. Así como un día Dios lo escogió y me escogió, nos santificó, así como nos dio por profeta a las naciones, también nos ha dado responsabilidades. ¿Y qué responsabilidad tan grande es esta de aprender a escuchar la voz de Dios? Aprender a escucharlo a Él, aprender a colocar nuestra mirada allá en lo alto, en nuestro Padre Celestial. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que nuestra mirada no tiene que ser en lo terrenal, no tiene que estar puesta en lo material, que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo alto, en el cielo, en el Padre creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que el libro de Colosenses nos está diciendo, porque es que venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios, pero a ver si nos convertimos, dice Santiago, en hacedores de esa palabra de Dios. Dios nos dijo un día que Él era nuestro proveedor. Si le ha respondido Dios, ¿nos ha respondido? Él nos provee. Dios nos dijo un día que Él es nuestro sanador. Y si usted le cree, si nos cuidamos para Dios, vamos a mantener sanos en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos dijo un día: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por testimonio le digo, todos los que han muerto de mi casa han muerto con Cristo. Mis padres, todos ellos,
Porque habían personas que decían, no, es difícil, pero no, para Dios no hay nada imposible. Es saber uno responder a las promesas de Dios, saber uno acercarse a Dios. Y cuando Salomón nos habla aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés, hay dos cosas muy importantes que no se nos puede pasar por alto. Está diciendo, hablando de acercarnos a Dios para oír. Número 1, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted está escuchando hoy la palabra de Dios, la está escuchando, está entrando a su corazón. Ahora, todos nos vamos a proponer, a poner en práctica, a ser hacedores de esa palabra de Dios, que cuando vaya a hacer una promesa, debo estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y si Dios me dice, hágalo, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí lo cree? Si Dios le dice, no el pastor, si Dios le dice, hágalo, hay que hacerlo. Si le prometió unas vacaciones a su esposa y a sus hijos, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígaselo, mujer. Si él ya le prometió, dígale, hágalo y no se mete en problemas con Dios. Hágalo, no de que, ay, no, pues yo no le había dicho dónde. Vámonos allí sin menospreciar, vámonos allí para el Caguán, para Rivera, es un paseo también. Sé específico. Cuando a Dios se le hace promesas, hay que cumplirlas. Entonces lo primero, al acercarnos, salir a la casa de Dios, responsabilidad número 1 es aprender a escuchar, ser sensibles a la voz de Dios. Y segundo, tenga cuidado con lo que promete, y así titula el tema. Tener cuidado con lo que usted promete o se compromete. Entonces se comprometió a cambiar su forma de hablar. Entonces tiene que comenzar a cambiar esa forma de hablar. Si de su corazón salían palabras groseras, entonces le prometió a Dios que su boca no la va a prestar más para sacar palabras desagradables que destruyan al oyente. Eso es cumplir con las promesas. Pastor, pero solo me habla de plata. No, le estoy hablando que si es una persona iracunda, es una persona soberbia, es una persona altiva, es una persona arrogante, vanidosa, se compromete con Dios de quitar todo eso de su vida, hágalo, porque se lo está prometiendo a Dios. Y si se lo cumplimos, ¿quién es el beneficiado? Dios, yo mismo y mi casa también es beneficiada, porque yo soy el instrumento de bendición para llevarla para la casa también. Entonces hay que cumplirle. Cuando a Dios haga promesa, no tardes en cumplirla. No tardes. No caliente, si comprometió con Dios, no caliente el dinero, se comprometió con Dios. No, es que yo lo llevo después. No, cuando el pastor predica una predicación que me agrade a mí, ahí sí lo llevo. Cuando a Dios haga promesa, no tardes. Cuando haga promesa, allá compañero de trabajo, compañero de estudio, allá con el jefe, jefe, voy a ser más diligente, jefe, le voy a llegar temprano, a la hora que le prometo ser cumplido o ser cumplida, hágalo. Hágalo, porque le está prometiendo es a Dios. Dios está escuchando todo lo que nosotros hablamos. Amén. Por eso, iglesia, tengamos cuidado con esto. Y también nos dice en ese versículo 1, solo de Eclesiastés 5:1, dice algo tan importante. Y tenga cuidado, vigila muy bien sus pasos, en la parte B. Entonces, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, escucha, eso es vigilar. Y acércate, ¿para qué? Para oír que para ofrecer. Porque el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Por qué hace mal una persona
que promete y no cumple, porque si a usted le prometen algo, usted se hace, ilusiones, tiene esperanza. Tranquilo, no se preocupe, cuente conmigo, aquí estoy yo como Pedro y desapareció. Hasta la muerte lo voy a seguir, le dijo a Jesús. Y no se vio allí. Hace mal, ¿por qué? ¿Qué cosa tan dura es prometerle a un niño y no cumplirle? El daño que le hacemos al niño y el daño que nos hacemos nosotros. Créame que la imagen de ese papá íntegro o mamá íntegra desaparece. Porque ese niño va a decir, mi papá es mentiroso. Yo no le creo a mi papá lo que él me dice. Yo no le creo eso. Porque la otra vez me dijo esto y no me cumplió. Me dijo que nos iba a llevar unas vacaciones, nunca salió con nada. Me dijo que iba a jugar conmigo, que es algo que se puede sacar el tiempo, no quiso jugar. Dijo que estaba cansado. Dijo que iba a hablar conmigo, nunca me dedicó un tiempo. Y así sucesivamente. Y sí, lamentablemente sí se saca tiempo para ver televisión, para chatear, para el internet, el computador, se saca tiempo para jugar fútbol, se saca tiempo para otras cosas, menos para esto. Es bueno jugar fútbol, a mí me gusta también jugar fútbol, qué pesar, no he podido salir con los muchachos, ellos están llorando por eso, pero tranquilos. Entonces, hay que sacar tiempo para todo. En 8 días continuamos con el tema, esto continuará, porque les voy a enseñar a ustedes de cómo usted y yo aprendemos a ser responsables con nuestra boca. Coloque sobre sus pies, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que los que estamos en este lugar no tenemos ningún problema de eso, gracias a Dios. Solamente les pido un favor, y es que si alguna persona es conocida acá porque promete y no cumple, no lo vaya a coger ahora en la casa. No le vaya a decir si vio lo que el pastor le dijo allá, de razón que no levantaba la mirada. Iglesia, lamentablemente, algunas veces también hemos caído en ese problema. Muchas veces nos confiamos también, y no son excusas. Muchas veces nos confiamos de algo, por ejemplo, me prestaron dinero y me deben otro y me van a pagar, me dijeron que me iban a pagar y no me pagaron y estoy quedando mal. ¿Qué se debe hacer? ¿Esconderse uno? ¿Irse de la ciudad? No, sencillamente llamar a la persona o acercarse a la persona y decirle, no he podido por esto y por esto. Cuente conmigo. Desde que el deudor no se haya muerto, la deuda no está perdida. Ahí está. Hay que sacar la cara. Hay cosas que nosotros hemos prometido y que no hemos podido cumplir. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? ¿Ah? Si Dios nos ha cumplido en todo, con todo. Dios me daba una palabra, le decía a un amigo, le decía, esos tiempos de soledad que yo he tenido, donde me encuentro ahora, me ha servido porque Dios ha hablado mucho a mi corazón. Y es una predicación que la tengo pensaba dentro de 8 días, pero en 15 días la voy a dar. Y es una predicación que yo le preguntaba a Dios, Señor, no solamente el por qué, sino para qué es esto. ¿Por qué estoy ahora aquí en este lugar? Y no estoy hablando de este recinto donde estoy yo ahora. ¿Por qué yo estoy ahí? ¿Para qué me trajo aquí? Y Dios me decía, yo quiero tener un tiempo a solas contigo. Y hay momentos que necesitamos estar a solas con Dios, porque hay cosas que, la verdad, en medio de mucha gente, nosotros no las entendemos. No podemos ser tan sensibles a la voz de Dios. Vamos a orar, a darle gracias al Señor.
Dígale a Dios que le da gracias por su palabra, que reconocemos que es una responsabilidad muy grande ser hijo de Dios, así como es un privilegio, como es una gran bendición ser hijo de Dios o hija de Dios. También es una responsabilidad muy grande, que así como nos bendice por un lugar donde nos reúne para darnos palabra, alimentarnos, para encontrarnos con nuestros hermanos, para presentar delante del Señor todas nuestras felicidades, aún tristeza, dolores o aflicciones, también es una responsabilidad grande que hemos adquirido con la casa de Dios. Nos ha bendecido con un esposo o una esposa, nos ha bendecido con unos hijos, unas hijas, nietos, nietas, pero que también es responsabilidad con ellas, con ellos. Que hoy te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo cada día nos traiga convencimiento, que nosotros pongamos en práctica esa verdad de, Señor, que cuando nos comprometemos cumplamos como dice tu palabra, porque cuando nos comprometemos y no cumplimos estamos mintiendo, Señor. Cuando nos comprometemos y no cumplimos porque no queremos, estamos mintiendo, Padre. Sabemos que debemos esforzarnos cada día más y más en el nombre de Jesús. Si todavía hay en su corazón algo que Dios le habló, hable con el Padre, pídale perdón a Dios, porque el comprometernos es una palabra con la cual quedamos atados a ella. Dígale: Señor, yo sé que muchas veces he incumplido las promesas y son ataduras que han llegado a mi vida. Hoy te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy me desato de todo este tipo de ataduras en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre.